Hola, bienvenidos a nuestro video. Ahora vamos a estar hablando del tema de diagrama de tallo y hoja. Nuestro equipo está conformado por Melissa, Damaris, Ruth y mi persona. Para dar continuidad a nuestro tema, veamos qué es un diagrama de tallo y hojas. Los diagramas de tallo y hojas son representaciones gráficas en las que pueden observar la distribución de datos. Estos diagramas nos permiten presentar nuestros datos de una manera muy organizada y que van categorizados de acuerdo a su posición. Ahora bien, veamos las características primordiales que tiene el diagrama de hoja y tallo. La primera característica de dicho diagrama es que este nos permite la organización jerárquica de nuestros datos dentro de él. Los números se descomponen en dos partes, en tallo y en hoja. La característica número 2 nos dice que este diagrama tiene dos columnas. La primera columna nos sirve para representar las primeras partes de los conjuntos numéricos y estos simulan el tallo. La segunda columna es la que nos permite ubicar el último dígito de cada unidad, que estos van representados en lo que son las hojas. La característica número 3 nos dice que el tallo representa las cifras principales o de mayor orden en cada número, mientras que en las hojas se representan las cifras menores. Ahora veamos acerca de los elementos que conforman el diagrama tallo y hoja. El elemento número 1 es el tallo. En este van escrito lo que son las principales cifras que conforman la columna vertical en el diagrama. Son como las categorías o grupos principales dentro de los datos. Como elemento número 2 tenemos a las hojas. Aquí van escritas las cifras menores que se encuentran junto a cada tallo y estas representan los valores individuales dentro de cada categoría. El elemento número 3 es la línea de separación y esta se encarga de dividir los tallos de las hojas y nos ayuda a mantener la claridad en la presentación de nuestros datos. Como elemento número 4 tenemos clave. Este es un sistema que muestra cómo se relacionan los tallos y las hojas con los números originales, permitiendo la interpretación precisa de nuestros datos. A continuación, mi compañera Melissa quedará con ustedes. Continuando con el tema de diagrama de hoja y tallo, ahora veremos lo que son las áreas de aplicación. El diagrama de tallo y hoja es una herramienta que cuenta con múltiples aplicaciones en diversos campos, aportando claridad y comprensión a datos complejos. Algunas de sus áreas de influencia son en la educación, ya que es una herramienta muy efectiva para enseñar lo que son los conceptos de estadística, ayudándoles a comprender así cómo se agrupan y distribuyen los datos de una manera más fácil. También en la investigación científica, que se utiliza para analizar y representar los resultados de experimentos, permitiendo así identificar patrones y variaciones en los datos recopilados. A la hora de hacer experimentos, lo que es el diagrama de tallo y hoja es una herramienta que facilita la visualización de los datos que se recopilan en los experimentos. En el análisis de negocios, el diagrama de tallo y hoja es una útil herramienta que nos sirve para examinar tendencias en ventas, ingresos y otros indicadores financieros. Es una herramienta muy útil, ya que mayormente se utiliza cuando se va a lanzar un nuevo producto y así mediante la herramienta ver o visualizar de una manera más fácil los datos que se han recopilado. También tenemos lo que es en ejecución de proyectos. Esta se aplica para evaluar tiempos de ejecución y recursos asignados. Eso quiere decir que en qué tiempo se puede ejecutar el proyecto y cuánto es los gastos que se van a hacer en este proyecto.
El diagrama de tallo y hoja, como les dijimos anteriormente, es una herramienta que nos sirve para simplificar los datos complejos y visualizar patrones. Se aplica ampliamente en lo que son la educación, investigación, análisis de negocios, y aunque es simple y eficaz, es importante considerar sus límites con conjunto de datos grandes y continuos. Eh, para el diagrama de tallo y hoja no podemos utilizarlo cuando son datos muy grandes, y también solo se puede utilizar con datos que sean cuantitativos. Continuando con la explicación del tema, ahora tenemos los pasos para crear un diagrama de tallo y hoja. Como paso número 1 nos dice, organiza los datos, ordena los números en tu conjunto de datos de menor a mayor. Esto facilitará la identificación de patrones y tendencias. Como paso número 2 nos dice, divide en tallos y hojas. Separa cada número en dos partes, el tallo que está en la cifra principal, por ejemplo, las decenas, y las hojas que son las cifras menores, por ejemplo, las unidades. Nuestro paso número 3 nos dice que creemos columnas, ya sea en una hoja en blanco o en una hoja de cálculo. Podemos crear dos columnas, una será para los tallos y otra para las hojas. Nuestro paso número 4 nos dice registra los tallos. Escribe cada tallo una sola vez en la columna de tallos, evitando repeticiones. Nuestro paso número 5 nos dice, agrupa las hojas. Junto a cada tallo, anota las hojas correspondientes en orden ascendente. Nuestro paso número 6 nos dice, añade una clave. Al final del diagrama incluye una clave que explique cómo leerlo. Indica que el tallo, por ejemplo, teniendo 2 y tenemos esa pleca 3,6, que significa los números 23 y 26. Nuestro paso 7 nos dice, identifica patrones. Examina las filas para detectar agrupaciones o tendencias en tus datos. Ahora nuestro último paso sería el paso número 8. Nos dice, usa para análisis o presentaciones. El diagrama de tallo y hoja te ayudará a mostrar de manera efectiva la distribución de los datos y facilitar su interpretación. Creo que lo entenderemos de mejor forma cuando veamos los ejemplos. Esta ha sido mi participación. Gracias. Continuando con el ejemplo del diagrama de tallo y hoja, nos presentan este ejemplo y nos dice, se recolectan los pesos en kilos de un grupo de personas. Veamos los datos. Y aquí están los datos desordenados. Y nos presentan ahí los datos y además nos piden que analicemos estas preguntas. Y que son, ¿cuántas personas construyen el grupo de estudio? ¿Cuál es el peso mínimo del grupo? ¿Cuál es el peso máximo de este grupo? ¿Cuántas personas pesan 50 kilos? ¿Cuántas personas pesan menos de 65 kilos? Teniendo el ejemplo, siempre ocupando y basándonos en los datos que nos dan, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ordenarlos de manera de menor a mayor, o sea, de manera ascendente. Y tenemos ahí ya 40, 42, 43, 50, 50, 51, 53, 54, 64, 65, 88, 88, 88 tres veces. Y tenemos 70 y 72. Tenemos los datos ordenados. Proseguimos a dibujar lo que es el diagrama. Tenemos que el diagrama está compuesto por dos columnas y dos filas. Y tenemos en una de ellas el tallo y hoja.
Primero debemos de ver los datos. Y acá tenemos colocado el tallo, vamos a rellenarlo del tallo primero. Y tenemos 4. ¿Por qué 4? Porque acá en los datos nosotros tenemos 40, 42, 43. Entonces tenemos de esas cantidades, las de 2 cifras, tenemos lo que son unidades y decenas. Entonces las decenas las vamos a colocar en lo que es el tallo. Entonces aquí tenemos 4, en todas 4. Colocamos 4. Siguiendo, colocamos lo que es 5, porque después sigue 50, 51, 53, 54. O sea que 5 colocamos acá debajo del 4, en siempre correspondiente en el tallo. Estamos rellenando el tallo. Luego el número que sigue es 6 y 7. Y ahí están colocados ahí. Así sucesivamente, depende de la serie de datos que nosotros tengamos, así vamos a colocarlo. En este caso solo tenemos 40, que es de 4, de 50, que es 5, de 60 y 70, que es, ahí tenemos representados las decenas en lo que es el tallo. Luego llenamos lo que son las hojas. ¿Cómo? Tenemos aquí el primer dato que es 40. Entonces tenemos lo que es la unidad es 0. Lo colocamos acá en hojas, en la fila de lo que es el 4, porque pertenece a 40. Y luego tenemos 42. Entonces nosotros lo que hacemos, colocamos el 2. Siempre siguiendo del 0, 2, porque acá tenemos 40, 42. ¿Qué número seguiría después? Exactamente, seguiría el 3, porque tenemos hasta de 40 a 43. Luego seguimos a rellenar lo que es las filas. Así sucesivamente tenemos acá ya completada. De 50 tenemos 0, 0 de las unidades, 1, 3 y 4. Hasta ahí culminamos lo que es de 50, o sea, lo que abarca del 50. Luego tenemos 60 y de 60 hay 4, 5 y 3, 8, que son los datos que nos presentan, ya están ordenados. Y de 70 tenemos 70 y 72, o sea, 0 y 2, que son lo que es las unidades. Así construimos lo que es nuestro diagrama. Vemos que cuando nosotros ya tenemos los datos ordenados, se nos es muy fácil poder representarlos y colocarlo en lo que es el diagrama. Y tenemos más ordenados los datos, recordando que en el tallo irían digamos, acá tenemos de 2 cifras nada más. Y entonces así nosotros podemos ordenarlos. Acá tenemos, como tenemos de 2 cifras, entonces tenemos 4, 5, 6, que son las decenas, el primer número de la cantidad. Luego tenemos las hojas, que son los derivados de ellos, de los números prosiguientes. Y así es como completamos lo que es el diagrama. Ya así es muy fácil completar las interrogantes que se nos pide analizar en el ejemplo. Como también es fácil, también es divertido. Encontrando como rellenando primero lo que es el tallo y las hojas, y así vamos encontrando los datos con respecto a cada uno de ellos. Veamos lo que nos pide analizar. Siempre apoyándonos de los datos que están en el diagrama, nos pide las preguntas, ¿verdad? Que son los pesos en kilos, que eran los datos que teníamos que analizar. Ya teniendo el diagrama, nos podemos observar que nos dice cuántas personas construyen el grupo en estudio. ¿Cómo vamos a saber que son 15 personas? Bueno, vamos a contar todas las
hojas, todos los datos de las hojas. Y tenemos acá 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces todas las hojitas es el grupo de personas en estudio. No, eso nos representa que son 15. Así podemos culminar la primera interrogante. Luego nos pide cuál es el peso mínimo del grupo. ¿Cómo podemos determinar que el peso mínimo del grupo es 40? Porque si nos fijamos, el primer dato que aparece en el diagrama es 4 y 0. Entonces, ese es el dato mínimo, es 40. Así podemos nosotros determinar. Solo es de analizar los datos ya teniéndolos en nosotros. En el diagrama se nos es muy fácil determinar cuál es el peso mínimo que hemos observado y que han dado en los datos. Luego tenemos lo que es cuál es el peso mínimo de este grupo. Veamos. Dice que es el máximo, es 72. ¿Por qué? Porque si vemos en la última datos tenemos 702, pero nosotros recordemos que cómo hemos sacado estos datos. Entonces sería 72 el peso máximo de todo el análisis de lo que es el grupo. Luego nos pide cuántas personas pesan 50 kilos. ¿Cuántas personas pesan 50 kilos? Podemos observar aquí de que en 5, 0 y 0. Entonces tenemos 50 una vez y 50 otra vez. Entonces, las personas que pesan 50 kilos son 2. Luego, nos pide cuántas personas pesan menos de 65 kilos. ¿Cuántas personas pesan menos de 65 kilos? Y tenemos que hay 9 personas. ¿Cómo podemos obtener ese dato? Observando el diagrama. Tenemos que de 40 a 43 hay 1, 2, 3 personas. De 50 hay 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces hay 8. Y acá en 60 hay 64 y aquí tenemos 65. Entonces hay 9 personas que pesan menos de 65 kilos. Recordemos que menos, que nos pide cuántas personas pesan menos de 65, sin incluir el 65. Correspondiente a lo que nos pidan en los datos, así vamos a actuar nosotros en lo que es el desarrollo del ejercicio. Gracias por su atención y aquí está presentado lo que es el ejercicio resuelto.